Queridos hermanos, les recuerdo que estamos bajo el tema de Eva y hemos dicho que vamos a hablar o hemos comenzado un estudio acerca de las mujeres piadosas en la Biblia y que nos era necesario ir a esa primera mujer, a ese modelo perfecto que Dios había creado. Y al comenzar ese estudio dijimos que íbamos a estudiar a Eva en 4 eslabones o en 4 asuntos para poder entender acerca de la vida de esta mujer. Y dijimos que íbamos a ver acerca de la creación de Eva. Segundo, es que íbamos a ver su tentación y su caída. Lo tercero que dijimos era que íbamos a ver la maldición o el castigo que recibió por haber caído en el pecado. Y lo cuarto es la esperanza a la que ella se aferró. Hemos abordado nuestro primer eslabón, que es la creación de Eva, donde vimos 2 asuntos o 2 puntos generales. Y lo primero que dijimos es que Eva fue creada por una necesidad de Adán, pero que no fue que Adán se dio cuenta de esta necesidad y pidió a Dios, sino que Dios en su misericordia, en su bondad con Adán, suple esa necesidad y le da una mujer, le da una ayuda idónea, una ayuda adecuada que iba a suplir todas las necesidades que Adán tenía. Vimos como segundo que la manera en que Dios creó a Eva lo hizo de una manera deliberada para comunicarnos unas verdades cruciales de lo que la mujer iba a hacer en su mundo. Y vimos 4 implicaciones allí de lo que significaba o de lo que Dios quiso comunicarnos con la creación de Eva. Lo primero que vimos fue que cuando Dios crea a Eva, de el varón nos estaba comunicando o nos estaba mostrando igualdad entre hombre y mujer. En esencia son iguales, no hay diferencia entre hombre y mujer. En ese punto, en ese asunto, en la esencia. Lo segundo que vimos es que la creación de Eva nos comunica la unidad que hay entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. Allí hay unidad. El Señor en Génesis 2:24, allí se nos dice que el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Lo tercero que vimos es que la creación de Eva nos muestra lo significativo que es el matrimonio entre hombre y mujer. El Señor bendice una relación entre un hombre y una mujer, pero lo central de allí es que el Señor, al crear a Eva del costado, de la costilla de Adán, al sacarla de allí, lo hizo para que el hombre la protegiera, para que el hombre la cuidara. Y asimismo hace Cristo con la iglesia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia es la esposa de Cristo, el varón es cabeza de la mujer y ella se le sujeta al varón, así como la iglesia se le sujeta a la cabeza que es Cristo. Y por último vimos que esa creación que el Señor hace con Eva nos comunica cuál era el rol fundamental de las mujeres en el mundo. El Señor crea a Adán de primeras. Lo hace comunicando que él iba a ser el líder, que él iba a dirigir, y a Eva la crea de segundo, para que se le sujetara. Por supuesto, vimos que habían diferencias en la creación, el hombre fue creado con mayor fuerza. Todo esto nos comunica que
el hombre iba a liderar, que el hombre iba a guiar y que la mujer se iba a sujetar en amor. Quiero que vayamos entonces avanzando en nuestro segundo eslabón de la vida de Eva, que es la tentación de Satanás a Eva y su caída. Quiero que vaya conmigo al capítulo 3 de Génesis, capítulo que leímos anteriormente, el pastor lo leía, porque allí es donde nos vamos a centrar y vamos a mirar qué es lo que la Escritura nos dice acerca de la tentación y de la caída de Eva. En este capítulo se presenta el tentador, Satanás, quien antes era un ángel, pero que ha pecado y ha sido desechado, convirtiéndose en el adversario acérrimo de Dios. Satanás se aparece a Eva, quien se encuentra sola y demasiado lejos de su esposo y bastante cerca del árbol que había recibido el precepto de no comer. Eva había recibido a través de su esposo el mandato de Dios de no comer del árbol. Esto se puede asegurar, o podemos decir que Eva recibió el mandato de su esposo, ya que cuando se da este mandato, Eva no había sido creada. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y versículo 18: y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Allí entonces está Eva, sola, vulnerable, propensa a ser engañada. Y es, hermano, lo que precisamente ocurre. Decía el pastor Castañeda, ojalá ese capítulo no estuviera allí, pero está allí. Y quiero que miremos qué fue lo que pasó en ese capítulo. Si usted mira el capítulo 2, versículo 25, el último versículo del capítulo 2, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Note que esta expresión habla de la pureza de la que disfrutaba la primera pareja. Hasta aquí todo estaba bien. Hasta aquí había una mujer feliz, sujeta al liderazgo perfecto y amoroso de su marido. Pero Génesis capítulo 3 allí empieza a tornarse un poco lúgubre el escenario con la aparición de un personaje real y funesto. Esto que vamos a mirar no es un cuento, no es una novela, es parte de nuestra historia o de nuestra historia como raza humana. Este evento en realidad sucedió y sucedió tal y como la Escritura lo narra. La serpiente, que no es otro que el mismo Satanás, Apocalipsis 12:9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque no es mi tema tratar la caída del diablo, sí tenemos que entender que ese ser caído y malvado, enemigo de Dios y del hombre, utiliza una serpiente para acercarse a Eva y engañarla. Satanás vino a Eva disfrazado. Esto ejemplifica la manera sutil que utilizó para engañarla. Se le presentó para asaltarla en forma astuta al verla vulnerable y conociendo que de los dos era más frágil.
El propósito de Satanás fue romper el orden perfecto de la creación. Dios había creado todo bueno en gran manera, en orden jerárquico, siendo Él la cabeza de todas las cosas, luego la pareja unida en un solo ser como imagen suya, y después gobernando sobre los animales y las plantas. El Creador no incluyó a Satanás en su mundo, lo dejó fuera. Pero ahora se presenta Satanás y quiere trastornar y dañar el orden creado por Dios. Él quería ocupar el lugar prominente, adueñarse del mundo de Dios, robar el liderazgo de Adán, desbaratar el vínculo entre el hombre y la mujer y sacar a Dios del mundo. Eso es lo que hoy Satanás hace. Sacar a Dios de la ecuación para que el hombre y la mujer se arrojen a Él. En mis notas tengo dos gráficas. A un lado está Dios, la pareja, hombre y mujer. Y por último, los animales y las plantas. Ellos debían gobernar allí. Al otro lado está Satanás como gobernador, los animales y las plantas, y la mujer y el hombre. Hermanos, ese fue el propósito de Satanás, trastornar ese orden que Dios había hecho. Él creó a un hombre y a una mujer queriendo ser o siendo Él la cabeza de todo, que ellos se debieran a Él y que gobernaran ese mundo. Pero Satanás quiso transformar esto. Podemos decir entonces que un hogar que no respeta el orden de la creación, que invierte los roles, es un hogar gobernado por Satanás. Es un lugar donde se hace su voluntad, la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Quiero pasar a describir la estrategia que usó Satanás para engañar a Eva. Quiero que entonces vaya allí al capítulo 3, donde vemos a Satanás abordando a Eva. Allí vemos a la serpiente tomando el lugar de autoridad del hombre. Y lo que hace es que quiere redefinir en Eva las verdades que Dios había dicho a través de la cabeza legítima de Adán, que es su esposo Adán. Él allí aborda a la mujer y lo que quiere es redefinir esas órdenes que Dios le había dado a través de su esposo. ¿Cómo lo hizo entonces? ¿Cómo hizo Satanás para hacerlo? En primer lugar, hermanos, Satanás siembra duda acerca de la bondad de Dios. Él dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho esto, que no coman de todo árbol del huerto. Yo pregunto, ¿eso fue lo que Dios dijo? ¿Se durmieron? No, hermanos. Él no dijo eso. Él dijo, de todo árbol pueden comer, pero de uno no. Pero Satanás viene y le dice, ay, venga Eva, escuché un rumor por ahí. Y quiero que usted me lo aclare. Con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol. ¿Qué quiso hacer Satanás aquí? Hacer ver a Dios como un Dios ruin, como un Dios inmisericordia. Es como si dijera entonces, hay algo que me inquieta y quiero que me respondas, Eva.
El engañador procura mostrar a Dios como un ser no benevolente, sino mezquino y ruin. Escuche, hermano, ellos tenían todo un huerto fructífero para comer y tan solo uno reservado. Pero Satanás quiere hacer ver que eso es una gran desventaja. Se acerca a reprochar el mandato de Dios. Quiere manchar la ley divina, tildarla de incierta o irracional y así atraerla al pecado. Pero la mujer responde a Satanás. Bueno, aquí, hermanos, hay un grave error, porque no debemos hablar, no debemos dialogar con el pecado. Debemos huir del pecado. Pero Eva comienza a tener esa conversación con Satanás y ella responde: podemos comer de la mayoría de los frutos, pero el fruto que está en medio del huerto no comeremos, ni le tocaremos, porque dijo Dios que no lo hiciéramos. ¿Qué podemos ver aquí? Que Eva tenía claro el mandato, su solemnidad y el origen de este. Eva reconoce que Dios es bueno y que su mandato es justo. Eva no dijo: mi esposo dice que no comamos de este árbol. No estoy segura por qué, pero pues él lo dijo. Ahora ella avanza en su respuesta y dice: ni le tocaremos. Yo pregunto, ¿Eva exagera esto? ¿Miente Eva al decir que Dios ordenó que no lo tocaran? Dios no les había dicho que no lo tocaran. Por supuesto, hermanos, la Biblia no nos dice que Adán le dijo no lo toquen. Pero podemos suponer entonces que Adán, al querer proteger a su esposa, al querer ayudarla para que no cayera, le dice: ni siquiera lo toque, no se acerque, no lo toque. Por eso Eva le dice a Satanás: no debemos ni tocarlo. Vemos entonces, hermanos, que Satanás aborda a la mujer, lo hace queriendo anular la ley de Dios, el mandato de Dios. Pero en ese momento que hace Eva, ella reconoce que Dios es bueno, reconoce que Dios es un Dios benevolente. Pero debemos preguntar, entonces Satanás dijo: bueno, ya no la convencí, dejémosla quieta, dejémosla que se vaya tranquila. Teológicamente es buena, ¿para qué? No, hermanos, Satanás siguió insistiendo. Así que él sigue abordando a Eva. Y lo segundo que vemos es que Satanás siembra dudas acerca de la justicia de Dios. Satanás va a Eva, le sigue insistiendo. Versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí el diablo contradice de manera frontal lo que Dios había dicho. Dios dijo: el día que de él comieres, que comieran de este árbol, vas a morir. El diablo dice: Eva, no es cierto, no es así, no van a morir. Aquí acusa el diablo a Dios de ser engañador, minimiza las amenazas de cometer pecado, sembró duda en el corazón de Eva acerca de las palabras de Dios. El precepto es cierto, pero no las consecuencias. No moriréis. Observe esto con atención, hermano. La primera estrategia del diablo fue atacar el mandamiento, con que Dios les ha prohibido comer de todo árbol del huerto. Pero al atacar el mandato se dio cuenta que Eva tenía
o que Eva no tenía clara la orden. Y por eso inmediatamente comienza a seguir trabajando en su mente, a seguir redefiniendo lo que Dios les había dicho. Él no abandona su proyecto de hacer caer al hombre, sino que lanza su segundo ataque hacia las consecuencias del pecado. No van a morir. Seguro Satanás notó que allí la mujer era débil, ya que ella no afirma categóricamente la consecuencia. Recordemos el mandato de Dios en Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Quiero hacer énfasis en esta palabra, ciertamente morirás. Ciertamente morirás en el original hebreo se traduce como muriendo morirás. Es una sentencia que sí o sí se llevaría a cabo. En caso de desobedecer, el hombre moriría. No era una posibilidad. Pero la mujer respondió, para que no muramos. No fue contundente en su respuesta. Ella no dijo, no podemos comer de ese árbol, porque si nosotros comemos, ciertamente, es así, no es una posibilidad, vamos a morir. Ella, cuando respondió, lo hizo dando una posibilidad, para que no muráis. Ella no mostró fuerza en su declaración. Ella pudo haber dicho como Dios lo dijo, el día que comamos de él, inmediatamente moriremos. Entonces Satanás cita las mismas palabras de Dios, muriendo morirás, pero antepone la negación, no moriréis. Niega las palabras divinas con desfachatez y clava la mentira mortal en su víctima voluntaria. Satanás mintió a la mujer descaradamente. Empieza a redefinir las palabras de Dios. El diablo sabía que el pecado sí trae consecuencias, que el pecado se aparta de Dios y hace la vida miserable, que el pecado sí trae la muerte, pero él niega esta verdad. Mis hermanos, lo mismo hace Satanás hoy. Debilita las consecuencias del pecado en la mente de los hombres. No moriréis, les repite día y noche. Vive como quieras. No hay consecuencias, no moriréis. Abraza tus pecados, pues no vas a morir. Apártate cada día más de Dios, porque no vas a morir. Él es un miserable y quiere que cada hombre sea tan miserable como él. Hasta este punto, Eva ya estaba entonces herida. Dudaba y estaba confundida. Así que Satanás avanza en su estrategia con una estocada final. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No le bastó con mentir acerca de las consecuencias y maldiciones de cometer el pecado, sino que ahora le asegura que si desobedece, será beneficiada. Recordemos quién es el que está hablando aquí. Según Juan 8:44, Satanás es el padre de la mentira.
Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este astuto enemigo disfraza el pecado como algo bueno. Quiero citar aquí las palabras del libro 12 mujeres extraordinarias, que dice: pero encerrada en estas palabras está la mayor de todas las mentiras. Es la misma falsedad que todavía da de comer al orgullo carnal de nuestra raza caída y que corrompe cada corazón humano. Esta ficción malvada ha dado a luz a cada una de las falsas religiones en la historia de la humanidad. El error que nació de la perversidad de Satanás mismo es por lo tanto la mentira que subyace en todo el universo del mal. Seréis como Dios. El diablo promete que si ella come, serán como Dios. Ella y su esposo serían como Dios, adquiriendo un conocimiento superior de todas las cosas. Promete un sumo entendimiento, una comprensión intelectual superior. Promete que serían como Dios, no solo en conocimiento, sino también en poder. Dejarían de ser siervos de Dios y se convertirían en rivales de Dios, compartiendo su poder y su gloria. Les promete autosuficiencia y no dependencia. ¿Qué promesas más absurdas son estas? Como dijo un autor, como si fuera posible que las criaturas que empezaron a existir ayer fueran como su creador, que existe desde la eternidad. Esto es algo ilógico. Serán igual a Dios. Hermano, Satanás engañó a Eva, ya que al comer ella del fruto no quedó más parecida a Dios, sino más semejante al diablo. Sus ojos no fueron abiertos a un conocimiento antes insondable, sino que perdió su inocencia. Satanás trabajó en la mente de Eva. Satanás abordó a Eva. Pero, hermanos, hasta aquí Eva no había caído. Satanás había lanzado el anzuelo. Satanás había mostrado sus garras. Pero quiero que miremos, hermanos, cómo Satanás logró su objetivo. Así que vamos a ver la caída en el pecado de Eva. Primero vimos la estrategia de Satanás, vimos la tentación, cómo es que Satanás aborda a Eva. En el capítulo 3, versículos 6 al 8, leemos: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuál árbol? El árbol del bien y del mal. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, de entre los árboles del huerto. Satanás hizo un trabajo en Eva y triunfó. Después de aplicar esta astuta estrategia, logró que la madre de todos los vivientes tomara voluntariamente ese fruto, lo pusiera en su boca y también se lo diera
a su marido. En el versículo 6 vemos cómo Eva redefine el fruto. Satanás logró que Eva llegara a sus propias conclusiones en independencia a las palabras de Dios y las de su esposo. Antes de la estrategia de Satanás, antes de que Satanás abordara a Eva, ¿cuál era el pensamiento o cuál era la claridad que tenía Eva acerca del árbol del bien y del mal? Que no debería comerlo, que ni siquiera debería tocarlo. Pero vemos en el versículo 6 cómo ella comienza a mirar ese fruto. Bueno, es deseable, se ve delicioso. ¿Y qué hizo? Lo cogió, lo comió y se lo dio a su esposo. Eva mira este árbol, el árbol prohibido, con unos nuevos ojos. Lo vio como a todos los demás árboles. Génesis capítulo 2, versículo 9 nos dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todos los árboles eran buenos, eran a la vista agradables, el fruto era delicioso. ¿Qué de malo hay que comer esto? Note que ella redefinió el asunto. Ya no tenía el concepto que Dios le había dado, que su esposo le había dado de ese fruto. Así que va y lo come. Ella notó que no había nada especial ni diferente en este árbol con respecto a los demás. Su fruto era semejante al de los otros árboles permitidos. Al tomarse Eva la libertad de dar su propia definición del árbol, menospreció las palabras de Dios a través del liderazgo de su esposo. Dios dijo: no lo coman, pero Eva se alejó de Dios, de sus palabras, y definió el pecado como algo bueno. Dios dijo malo y ella dijo: no, no es malo, es bueno. Y los deseos de Eva de alcanzar esa sabiduría diabólica la llevan a codiciar y aún a utilizar las mismas palabras de Dios para justificar su pecado. ¿Qué hizo Eva entonces? Tomó en parte la palabra de Dios, en parte la palabra de Satanás y al final las suyas, su propia definición, y así definió ese árbol. Ese árbol no es malo y por eso lo come. Eva renunció a la sabiduría que viene de Dios, esa de la cual nos habla la Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Satanás le promete a ella sabiduría. Dios se la iba a dar, Dios se la había dado por supuesto, pero ¿cuál sabiduría? La de Dios. El temor a Dios, y ella despreció esa sabiduría, no temió a Dios y desobedeció al Señor. La sabiduría impura o diabólica de la que Génesis 3:6 habla es una sabiduría inmoral, es un conocimiento separado de los fundamentos morales de la verdad, asentados en el temor de Dios. Al creer la mentira, la mujer destruye el fundamento moral del conocimiento. Eva desea conocer las cosas secretas del mundo que no le habían sido reveladas. Según ella, ahora cree que Dios ha sido injusto al ocultarle algún misterio secreto. Eva presiente que al comer del fruto disfrutaría de poderes divinos, de un conocimiento superior, sin necesidad de estar en dependencia de su Creador. Enredada en todas estas mentiras, e invadida de un espíritu de codicia, Eva toma el fruto y come, pero no solamente come ella.
sino también le da a su marido. No estamos seguros de si su esposo estaba junto a ella cuando es tentada, ya que algunos teólogos afirman que Adán está junto a ella, mientras otros creen que ella estaba sola. Y Adán solo aparece cuando ella ha comido. Sin embargo, lo que se reprocha a Adán fue haber renunciado a su liderazgo. Permanece pasivo mientras ella asume una posición de liderazgo, mientras Satanás acusa a Dios con injusticia y engaño. Entonces, hermanos, el meollo del asunto no está en la presencia física o no de Adán durante la tentación, sino en la responsabilidad que él tenía por ser cabeza y líder de su esposa, y aún más, ser el representante de toda la raza humana. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué se culpa a Adán por la caída si fue Eva la primera que comió del fruto? Observe con atención que según Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo es posible que el pecado original sea el pecado de Adán, si es que la que comió del fruto primero fue Eva? Esto entonces es lo que se conoce como la doctrina del pecado original. Es una de las doctrinas más importantes y vitales de la teología cristiana y por tanto de necesaria comprensión. Aunque Eva sucumbió a la tentación, es verdad, permitiéndose a sí misma ser atraída por un llamado a la lujuria y desobedeciendo al mandato de Dios, es la falta de Adán la que es considerada como el pecado original. Él era el representante de su esposa, él era el representante de la raza humana. Así que como representante, Dios trata con él. Él era culpable de ello. Pero quiero también, hermanos, que observemos que la Biblia nos dice que él comió del fruto. Y quiero que observemos la malignidad del pecado de Adán. El pecado de Adán fue deliberado, con conocimiento y voluntario. Fue diferente al de Eva. Mientras Eva fue seducida y engañada, Adán decidió acompañar a su esposa en la rebelión contra Dios. La Biblia no nos dice que Eva llamó a su esposo y le dijo: sí sabe, mi hijo, ¿no? Dios nos estuvo engañando. Venga, le comentó cómo son las cosas. No. La Biblia nos dice que la serpiente después fue y habló con Adán y lo convenció. La Biblia nos dice que la mujer fue engañada y que al ser engañada comió el fruto y le dio a su esposo. ¿Y su esposo qué hizo? Comió. La Confesión de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 6, párrafo 1, nos dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido creados y también el mandato que les había sido dado.
al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. La confesión de fe y la escritura culpan directamente a Adán. Adán era el representante de su esposa, pero él participó, él no fue engañado, él tenía el pleno conocimiento, él había recibido la orden de Dios. Quiero aquí, hermanos, citar las palabras de Richard Phillips acerca de este punto. Él dice lo siguiente: creo que ante el hábil asalto de Satanás, Adán se encontró en un dilema que se convirtió en su ruina. Pensó que había o que debía elegir entre la mujer o Dios, entre el don y el dador del don. ¿Recuerdan? Dios le dio a Adán un don, el mayor don después de Dios en lo terrenal es la mujer, se la dio como un don. Parece haber pensado que rechazar la fruta significaba un rechazo a su esposa a favor de Dios, y que aceptar la fruta un rechazo a Dios a favor de su esposa. Tan grande fue la devoción de Adán hacia la mujer, que cometió el grave pecado de elegirla sobre Dios. La evolución de Adán sobre este dilema solo fue medio acertada. De hecho, se trata de un falso dilema, no la simple elección entre esto y aquello que él había entendido. No sabemos qué habría sido de Eva si Adán hubiera pedido ayuda a Dios a la luz de su pecado. Pero sí sabemos que el unirse a ella en rebelión hacia Dios fue una respuesta incorrecta. Las dádivas de Dios transmiten bendiciones solo cuando se disfrutan en obediencia a Él. Al elegir pecar con Eva, eligiendo la dádiva sobre el dador, Adán entró en la astuta trampa de Satanás y cayó bajo la condenación de Dios. A fin de cuentas, Adán cayó no solo por elegir pecar, sino por preferir la dádiva de Dios sobre Dios mismo. Hermanos, Dios le había dado a Adán el liderazgo. Le había dado a su esposa como un don. Pero ¿qué hace entonces Adán? Pone ese don por encima del don mayor que es Dios y toma del fruto. Quizás Adán hubiera podido decirle a la mujer: ¿qué hiciste? Si usted lee la escritura y usted conoce la historia, cuando Dios va a proferir ese castigo sobre Adán, sobre la serpiente y sobre Eva, a Eva le dice: ¿qué hiciste? La confronta. Si usted mira la escritura, Adán no le dijo absolutamente nada. Él era la cabeza. Dice este autor: no sabemos qué hubiera pasado si Adán interviene y le dice a Eva: lo que hiciste estuvo mal hecho. Quizás Dios hubiera arreglado el problema de otra manera. Pero Adán, ¿qué hizo? Sucumbió y comió del fruto. Y ahí comenzó todo. ¿Recuerdan cómo terminaba el capítulo 2, versículo 25? Y estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando comieron del fruto, ¿qué hicieron? Se avergonzaron. Cosieron delantales porque se sentían avergonzados. Pero no solamente eso, se escondieron de la presencia de Dios. Todo esto trajo el pecado. Hermanos, Adán pecó voluntariamente delante de Dios. ¿Podemos entonces decir que Satanás logró su objetivo?
logró trastornar, logró cambiar la idea o el modelo de Dios? Por supuesto que sí, pero como sabemos, todo esto fue plan perfecto del Señor. Al Señor nada se le escapa. Quiero terminar entonces, hermanos, con algunas aplicaciones de esto. Satanás sigue hablando al corazón de los hombres, de las mujeres. Él no ha cambiado su modus operandi, es decir, su modo de obrar. Él les trata de convencer de que la palabra de Dios, de que el mandato es malo, de que no hay consecuencias del pecado. Procura convencer de que hay beneficios al pecar. Por ejemplo, el diablo habla a las mujeres diciéndoles: con que Dios te ha dicho o te ha hecho en una condición más baja que la del varón. Según lo que estudiamos, es así. Bueno, vamos a volver a dar entonces dentro de 8 días. Así que Dios desea que sufras bajo la mano de un hombre pecador y necio. Quiere un Dios de amor que te sometas a un hombre que ha demostrado menos o que ha demostrado ser menos inteligente y menos capaz que tú. Dios en su palabra claramente ha dicho que la mujer es igual al varón en esencia, que tiene roles totalmente diferentes y que la mujer debe someterse a él, porque él la cuidará, la amará, la pastoreará. ¿Eso dice la Escritura, hermanas? Sí. Pero Satanás hoy viene a cambiar eso. Satanás hoy viene a decir: no. ¿Con qué eso es lo que le enseñan en la iglesia? ¿Con qué eso es lo que le han enseñado a los pastores? Satanás sigue obrando de la misma manera. Él siembra dudas en la mujer. Trata de debilitar el mandato. Por tanto, mis hermanas, toda mujer de Dios deberá tener clara la doctrina, deberá tener clara la palabra de Dios, claro los mandamientos de Dios en su mente y en su corazón. Así no permitirá que el mundo venga a redefinir lo que es ser una mujer, lo que es ser una esposa, lo que es ser una madre. Pero si la mujer se afirma en la palabra de Dios y dice: Satanás, filosofías, mundo, no es así. Dios quiere que yo me someta bajo la mano de mi esposa, de mi esposo, para su gloria, para mi protección, para mi santificación. Eso es lo que debe tener clara o claro usted, mi hermana. Porque Satanás seguirá atacando. Y me temo que hoy muchas mujeres, aunque conocen de la palabra de Dios, han dejado que el mundo redefina los mandatos de Dios y por eso tienen problemas en su vida. Satanás continúa atacando, minimizando las consecuencias. Él dice: no morirán. No es cierto que tu hogar será destruido por los pecados. No, Dios es soberano y si Dios va a salvar a tu familia, lo hará a pesar de tus debilidades. No es cierto que tu marido merece respeto o de lo contrario, este será debilitado. Eso no es cierto. Dios puede prosperarlo aunque tu sujeción a tu esposo no sea perfecta. Mentiras, hermana, mentiras. Hay consecuencias y consecuencias grandes del pecado. Y usted la va a experimentar si no cree en lo que la palabra de Dios y no se arrepiente de sus pecados. Mujer, debes estar convencida de que el mandamiento de Dios es veraz, infalible, inerrante. Someterte con alegría y fe a la palabra de Dios. Hermana, entienda que usted es la más perjudicada con la falta de sometimiento y respeto.
Cuando usted no respeta a su esposo delante de sus hijos, usted lo regaña, usted lo grita, usted va a lograr que sus hijos le pierdan el respeto a él y a usted. Después, no llame a su esposo a decirle: mis hijos no me respetan. No se excuse diciendo: es que mi esposo está pecando en esto y yo debo corregirlo. No, hermana, esa no es su tarea principal. Usted es su ayuda idónea, pero no es su conciencia. Ni le ha sido otorgada a usted la labor del Espíritu Santo. Él es quien convence de pecado. Si debe exhortar o debe hablar con su esposo, hágalo en privado, en humildad y en oración. Si va a abrir su boca para herir, para dañar a su esposo, para debilitar su liderazgo, no la abra, ciérrela. No crea que si usted no lo hace, su esposo no lo hará. Ore, arrepiéntase de su falta de sujeción, de la falta de respeto hacia el hombre que Dios le ha dado. Desocupe el puesto de líder, pues usted no debe estar allí. No usurpe la autoridad de su esposo. Sométase en amor y gozo. No sea que el Señor la tenga que avergonzar por ello. Hermana, Dios ha puesto al varón como cabeza. Sujétese en amor, respételo y así seguirá el orden que Dios ha dado. Recuerde que en un hogar que se invierten los roles es un hogar gobernado por Satanás. Varón, tome las riendas de su hogar, no por fuerza, por supuesto, no en la carne, pero no deje pasar los pecados de su esposa. Usted es el responsable de ella y puede hacerse un cómplice o un estorbo en el pecado de ella. Llámela, exhórtela, ore con ella y por ella. Hágale ver su pecado, pastoree sus debilidades. No la deje sola luchando con su falta de sujeción. Hay del esposo que prefiere evitar la confrontación y deja que su esposa prospere en el camino del mal. Mi hermano, si usted ha sido negligente en esto, arrepiéntase. Pida gracia y sabiduría al Señor y asuma liderazgo en su hogar. No prefiera tener la risa de su esposa y el ceño fruncido del Señor. Recuerden que no se trata de escoger, se trata de cumplir, de pastorear, pero siempre, hermanos, debemos poner al Señor por encima. El Señor nos ha dado un don, nuestra esposa. Qué maravilloso don, una ayuda idónea. Pero el Señor nos la ha puesto para pastorearla, para corregirla, para enseñarle. Y de eso el Señor nos pedirá cuentas. Vamos a orar, hermanos.